El día de hoy uno de los temas más fundamentales de la geometría, conocido como el teorema de Pitágoras, que es aplicable, como dice aquí, a todo triángulo rectángulo. Nos dice que el cuadrado de su hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Bueno, entonces nosotros tenemos aquí cualquier triángulo rectángulo, es decir, aquel que tiene un ángulo de 90 grados o un ángulo recto, y vamos a tener el lado opuesto al ángulo de 90 grados, este lado que aquí llamamos C, se le conoce como la hipotenusa. Bien, entonces la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo, o también aquel que se opone al ángulo de 90 grados, al ángulo recto. Mientras que los otros dos lados les vamos a estar llamando catetos. Entonces tenemos un cateto horizontal B, en este caso, y un cateto vertical que la llamé A, o cualquier otra letra o símbolo que se le asigne, ¿no? Entonces aquí tenemos que el cuadrado de la hipotenusa, C al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, A cuadrada más B cuadrada. Muy bien, eso es lo que establece el teorema de Pitágoras. Es realmente corto, es sencillo. Ahora tenemos que saberlo manejar correctamente y tenemos que iniciar con los despejes. Si nosotros despejamos la hipotenusa, sería el primero, más fácil. Este cuadrado pasa con la operación contraria, que es la raíz cuadrada. Entonces C cuadrada es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Pero si queremos despejar o obtener alguno de estos catetos, A o B, primer paso, si despejamos A, este número B que está sumando B cuadrada va a pasar al revés, restando. Así C cuadrada menos B cuadrada es igual a A cuadrada. Cuando invertimos la igualdad, A cuadrada va a ser igual a la raíz de C cuadrada menos B cuadrada. Quitando este cuadrado, claro, queda la raíz. Y listo, tenemos el segundo despeje. Para la hipotenusa queda como una suma. Para despejar el cateto queda como una resta. Y exactamente haríamos lo mismo para despejar B cuadrada o B. Te va a quedar como la raíz cuadrada de C cuadrada menos A cuadrada. Entonces, observa que es una resta. Se restan cuando es un cateto y se suman cuando obtienes la hipotenusa. De esta manera entonces puedes resolver cualquier problema que involucre el teorema de Pitágoras. Para poder aplicar el teorema de Pitágoras finalmente necesito conocer al menos dos lados para sacar el tercer lado. De lo contrario no es posible aplicar directamente al menos el teorema de Pitágoras. Bien, veamos algunos ejemplos. Hallar el valor de x en la figura, y cuando vamos a calcular el valor de x, pues no es como lo hace Peña Nieto, ¿verdad? Esa no es la forma correcta. No, tenemos que emplear correctamente el despeje de la fórmula de Pitágoras. Como vemos aquí, x representa la hipotenusa, o sea, es el lado que se opone al ángulo de 90 grados o al ángulo recto, y tiene los dos catetos, horizontal y vertical. Así que de acuerdo al despeje número 1, es una suma de los cuadrados de los catetos. X es igual, la hipotenusa, en este caso x, o llamada x, es la suma de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Muy bien, ya está aplicado nuestro despeje y sustitución de estos datos. Ahora vamos a realizar las operaciones correctamente. Bien, el teorema de Pitágoras implica que nosotros por jerarquía de operaciones primero le vemos al cuadrado estos números, estas cantidades. 4 al cuadrado es 4 por 4, o sea 16, más 3 al cuadrado, que es 3 por 3, o sea 9. Luego se va a realizar la suma, 16 más 9, que es igual a 25. Y finalmente, si es posible, obtienes la raíz cuadrada. En este caso de 25 es exacta 5, porque 5 por 5 es 25.
Y ahí tienes, ¿no? Este es el valor entonces de la hipotenusa. El valor de x es igual a 5 unidades. Ya resolvimos este problema. Vamos al siguiente, al B. Obtener la base de este triángulo rectángulo que vemos en la figura. La base que le llame A o cualquier otra designación que nos den, no importa. Y como es un cateto, vamos a hacer alguno de estos dos despejes, es lo mismo. Y aquí se resta, siempre observa que va primero la hipotenusa. El cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado de alguno de los catetos que tengas, ¿no? Pero es una resta siempre en ese orden. La hipotenusa siempre es el número positivo y el cateto es el número negativo. No al revés, porque si lo haces al revés va a dar la raíz cuadrada número negativo, que eso no existe, es un número imaginario. Bueno, entonces aquí A, directamente utilizando nuestro despeje, es la raíz cuadrada de la hipotenusa, que aquí es 10, elevado al cuadrado, menos el otro cateto que es 4 al cuadrado, y hacemos nuestras operaciones, ¿no? 10 al cuadrado es 10 por 10, o sea, igual a 100, menos 4 al cuadrado es 4 por 4, o sea, 16, y a 100 le restamos ahora sí 16, esto va a ser igual a 84. Bueno, la raíz cuadrada de 84 no es exacta, ¿de acuerdo? Aquí tenemos dos posibilidades. Primera posibilidad, si la raíz se puede simplificar, pues la vamos a simplificar, ¿no? Como se ve en el tema de radicales, en álgebra, o incluso en aritmética. Pero si no se puede simplificar, se puede expresar así, o si te permiten el uso de calculadora en tu prueba, en tu examen o en tus tareas, pues aproximas la raíz con la calculadora, ¿no? La raíz cuadrada de 84, bueno, de forma simplificada, si lo hacemos de acuerdo a ese procedimiento de radicales, es igual a 2 veces la raíz cuadrada de 21, o aproximadamente número decimal, esto es aproximadamente 9.16 a 2 dígitos, unidades, ¿no? Entonces estas son unidades que se nos puedan dar de longitud, centímetros, metros, pies, pulgadas, no lo sé. Muy bien, y entonces ya queda resuelto de una o de otra forma. Eso es el valor que tiene la base de este triángulo. Vamos a ver un ejemplo más, ahora queremos saber la altura de este árbol, en la figura, que proyecta una sombra a 18 metros de distancia, a 18 metros del pie del árbol, y tiene como medida de hipotenusa 27 metros. Si tomamos la mitad del árbol, trazamos una línea vertical, y así entonces formas un triángulo rectángulo. Por consiguiente, es válido el teorema de Pitágoras para, como bien dice aquí, todo triángulo rectángulo, ¿no? Obviamente, si no es un triángulo rectángulo, ya no puedes aplicar el teorema de Pitágoras. Tiene que ser ese tipo de triángulo. Bien, entonces tenemos que calcular uno de los catetos, ¿no? Tenemos la hipotenusa, que es 27 metros, y tenemos uno de los catetos. Así que va a ser la resta, ¿no? Vamos a plantearlo así. H, la altura, es igual a la raíz cuadrada. Siempre la hipotenusa va primero. 27 metros al cuadrado menos 18 metros, que es el otro cateto, elevado al cuadrado también. Bien, vamos a hacer estas operaciones. Primeramente ya sabemos que por jerarquía tienes que elevar los cuadrados y después se hace la suma o la resta. Bien, en este caso 27 por 27 o 27 al cuadrado es igual a 729. Aquí, como es un problema de aplicación, el metro, la unidad de medida de longitud, también lo elevas al cuadrado. Metro cuadrado menos 18 al cuadrado, que va a ser igual a 324 metros cuadrados. Y vamos a hacer esa diferencia, ¿no? De 729 menos 324 es igual a la raíz cuadrada de 405 metros cuadrados. Y por último, de ser posible, se obtiene la raíz de esto, ¿no?
Como no es una raíz exacta, de hecho la raíz exacta más cercana es la de 400, 20 por 20, es 400, aquí está un poquito arriba. Nuevamente, el mismo comentario que en el ejemplo anterior. Si es un examen, por ejemplo, de admisión donde no se permite el uso de calculadoras, entonces lo más seguro es que se tenga que simplificar ese radical. Y haciéndolo así es posible, en este caso te va a quedar 9 veces la raíz de 5, descomponiendo números primos y todo eso. Aquí este cuadrado se cancela con la raíz, queda en metros. O si te permiten el uso de calculadora, lo puedes aproximar a un número decimal. 20.12 unidades es lo que mide la altura del árbol. Perdón, metros, ya no son unidades, aquí son metros. 20.12 metros aproximadamente es la altura de este árbol, de acuerdo a los datos que tenemos de la figura. Muy bien, entonces aquí concluimos con esta explicación, con esta clase del teorema de Pitágoras.